Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta semana. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estén teniendo un buen día, esperamos que hayan tenido una buena semana. Y pues les recordamos que la semana pasada empezamos el libro de Romanos. Entonces, los invitamos a que puedan tener preparada su Biblia para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, para que sigamos edificándonos y sigamos teniendo eh, este tiempo de estudio en el que no solo aprendemos de la palabra de Dios, sino también compartimos entre nosotros. Recuerden que si tienen algún saludo, nos lo pueden hacer llegar por los comentarios. También si desean que oremos por algo, también nos lo puedan hacer llegar. Los invito a que me puedan acompañar en esta oración para que podamos dejar en las manos de Dios este tiempo y que sea Él el que nos guíe en lo que vamos a hacer. Oremos. Padre bendito, te agradecemos por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener este espacio, Señor, en el que podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y queremos dedicarte todo lo que hacemos, Señor, porque solo tú mereces nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que se va a conectar, Señor, en esta transmisión o que la va a ver después. Te pido que en donde quiera que estén puedan sentir ellos también tu presencia, Señor, y que podamos reconocer que te necesitamos únicamente a ti. Gracias, Señor, por todo. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que puedan cantar conmigo. Danos, Dios, un entendimiento vivo, Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo, Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno. Muestra esos ojos que brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo, Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
de su gloria y la ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno. Muestra esa voz que como estruendo resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno. Muestra esa voz que como estruendo resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, por cada una de las cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que te podemos ver en cosas tan pequeñas, Señor. Cosas que son tal vez tan pequeñas que olvidamos agradecerte por eso. Danos, Señor, corazones agradecidos. Danos, Señor, corazones que puedan alabarte por todo lo que haces con nosotros. Te queremos pedir, Señor, que puedas tomar, Señor, cada una de esas cosas que quizás están afectando nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, poder descansar en ti, poder entregarte todo, Señor, lo que somos, todo lo que hacemos. Te pedimos, Padre, que tú nos puedas guiar en cada una de las cosas que hagamos y que podamos saber, Señor, que tú obras de muchas maneras, Señor, en cosas, Señor, con personas. Y te queremos pedir que siempre podamos ver que tú estás en medio de todo, que tú estás ayudándonos, Señor, en las cosas que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo, Señor, y podemos cantarte de lo hermoso que eres, Señor.
Gracias, Padre bendito. Te queremos dejar todo en tus manos, Señor. Cualquier petición que tengamos, te pedimos que sea tu voluntad, Señor, en esos planes, en esas metas que tenemos. Te queremos pedir, Señor, que nos sigas acompañando en este tiempo, Señor. Y te agradecemos por todo lo que haces. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dejamos todo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué bueno que podemos estar nuevamente en este estudio bíblico. Gracias a Dios que por los que se han conectado. Qué bueno que podemos estar juntos. Si alguno no estuvo en el estudio bíblico pasado, bueno, bienvenido. Estamos estudiando el libro de Romanos. Como Calvary Chapel estudiamos la Biblia verso a verso. Entonces vamos a ir por cada capítulo del libro de Romanos para ver el mensaje que tiene y el mensaje que tiene para hoy. En la primera sesión habíamos dicho que íbamos a abordarlo de una manera especial, una manera que es un poco novedosa. Vamos a leer de atrás para adelante. Y esto es porque creo yo que al final de la carta a los romanos, ahí es donde podemos ver ciertas características que tenía la iglesia de Roma por las cuales Pablo les estaba escribiendo. De tal forma que la semana pasada vimos los primeros 2 versículos de Romanos 16 y ahora vamos a ver de los versículos 3 hasta llegar al versículo 20. Y vamos a seguir viendo cuál era la situación de la iglesia de Roma en ese momento. Así que acompáñenme en Romanos 16 si tiene ahí su Biblia. Y como vimos la semana pasada, habíamos dicho que lo que Pablo, y creo yo que está tratando de comunicarles es cómo la justicia de Dios se revela. Él va a decir en el Evangelio, pero va a revelarse en medio de un lugar donde existía otro tipo de justicia, la justicia romana, la justicia que hasta hoy en día se sigue practicando en las cortes y con los jueces. Y de esa tradición bebe la justicia actual. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la justicia de Dios? Y eso es lo que nos va a estar hablando Romanos en este tiempo. La semana pasada habíamos visto acerca de una hermana que se llamaba Febe. Sé que las hermanas de la iglesia pudieron ver en Febe un modelo de cómo servir a las demás personas y un modelo de cómo ellas podían utilizar las diferentes herramientas que Dios les había dado, a pesar de que el ambiente no fuera el más favorable para ellos. Dijimos que como Febe, que era ministra, que era sierva, que era benefactora, que era cartera, que era lectora, que era intérprete, que era actriz, debíamos de ministrar a los demás hermanos de una forma multidisciplinaria, con todo lo que tuviéramos, con todas las herramientas y recursos que tuviéramos, así Dios nos quiere usar. De tal forma que Febe se convierte en un modelo no solo para las mujeres, pero para cada uno de los hermanos de la iglesia. La semana pasada pudimos entonces llevarnos el reto de poder servir con todo lo que tenemos. Y ahora vamos a ver los versículos del 3 en adelante y quiero que me acompañen en la lectura de estos versículos. Dice Romanos 16, versículo 3 en adelante. Dice así: saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a las iglesias de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa,
las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpia y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Lo primero que quiero que noten en esto en sus Biblias seguramente se titula salutaciones, es decir, saludos. Lo primero que quiero que notemos en estos saludos es precisamente esta palabra, saluda. Esta palabra aparece al menos 16 veces en esta carta. ¿Qué quería decir Pablo con este saludo o qué está demostrando? Bueno, que Pablo conocía a la iglesia de Roma. ¿Cómo es que conocía si Pablo seguramente no había visitado la iglesia de Roma? Bueno, posiblemente como contamos la semana pasada, cuando Claudio saca a las personas judías de Roma, seguramente Pablo conoció a estos judíos cuando se comenzaron a congregar en las iglesias alrededor de Roma, cuando comenzaron a migrar, conocieron a Pablo y se reconocieron ahí. Por ejemplo, ahora que estudiamos Hechos, vimos que Aquila y Priscila fueron conocidos en uno de los viajes de Pablo. En uno de los viajes de que él estaba, cuando los había sacado Claudio, se conocieron y trabajaron juntos. De la misma manera, los demás hermanos hicieron lo mismo. Y esto nos llama la atención, porque en medio de los viajes, en medio de la persecución, en medio de la migración, los hermanos en el Señor pudieron reconocerse y hacerse familia entre ellos. No importa la situación que estemos pasando, mis hermanos, nosotros debemos de reconocernos cuando nos encontramos con otras familias que son hijos de nuestro Dios. A veces nosotros vamos de viaje y lo menos que pensamos es voy a buscar a otros hijos de Dios para reconocernos mutuamente y conocernos como pueblo de Dios. A veces nosotros andamos en otro pueblo, en otra casa, y lo menos que estamos buscando es personas que tengan a un mismo Dios y a un mismo Señor Jesucristo para poder reconocernos y cuando nos volvamos a ver, saludarnos fraternalmente. Ahora, no solo basta con cuando andamos de viaje y cuando salimos, el hecho de reconocerlos. Muchas veces incluso nos cuesta saludarnos en los lugares donde nos reunimos, domingo a domingo, o lunes a lunes, o martes a martes. Es triste, pero esto del saludo es una muestra de que estamos unidos como pueblo de Dios. Cuando nosotros sentimos algo contra alguien, cuando nosotros tenemos algún problema con una persona, cuando nosotros tenemos algún resentimiento con otra persona, lo primero que hacemos es quitarle el saludo. Yo no lo quiero saludar, yo no lo quiero ni ver, decimos nosotros. Ahora, Pablo, con esta pequeña palabra, saluda, lo que nos está invitando es que nosotros no debemos de tener este tipo de problemas entre nosotros. Debemos saludarnos, debemos de abrazarnos. Cuando nos veamos, nos tenemos que ver a los ojos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando nos encontramos a alguien, lo primero que sabemos cuando no nos quieren ver es que no nos miran a los ojos, sino que miran para otro lado y tal vez nos dicen hola, pero están viendo para otro lado. Eso no debe pasar en el cuerpo de Cristo. Debemos saludarnos, vernos a los ojos, no tener nada en contra de nadie, de tal forma que no le quitemos el saludo. Lo primero que Pablo nos dice es saluda. 16 veces le dice a las personas que lo saluden en nombre de Pablo. Algo importante debe de haber en el saludo. Ahora, lo que leímos fue una radiografía de la iglesia de Roma. Fíjense que solamente basándonos en los nombres de las personas que enlista en la iglesia de Roma, podemos darnos cuenta que la iglesia de Roma estaba compuesto por judíos. Ahí estaba María, Andrónico, Junia, Aquila, Priscila, Rufus. Y que Pablo dice en algunos momentos son judíos como yo. Pero no solamente judíos habían en esa iglesia, había griegos. Peneto, Apeles, Trifena, Trifosa, Hermes, estos son nombres que vienen derivados del griego. Ahora, habían personas latinas o personas romanas que el latín era su idioma principal, Ampliato,
Julia, Urbano seguramente tenían el latín como idioma principal. Habían mujeres, estaba Junia. Esta Junia es bien interesante, pero en la historia de las traducciones, este nombre Junia, en lugar de traducirse como mujer, se transcribió como nombre de hombre. Y se transcribió porque es particular el caso de Junia. Dice que era apreciada entre los apóstoles. Y esto quería decir que Junia era un apóstol, posiblemente, posiblemente. O quizás que simplemente andaba con los apóstoles y era muy valorada entre ellos. Lo que sí es cierto es que esta Junia era parte del liderazgo y prominente de las casas de Roma y la gente la reconocía como una servidora prominente, Junia. Pero también estaba Priscila, que tanto estudiando el libro de Hechos como ahora podemos ver que era una líder también prominente de las casas en Roma. La gente lo reconocía, como vimos el domingo pasado, como una discipuladora que se tomaba el tiempo para pasar con las personas y enseñarles el camino del Señor. Había mujeres, habían hombres, pero no solamente eso, habían amos seguramente, como Aristóbulo, pero también al nombrar la casa de Aristóbulo, lo que está diciendo es no solamente los amos, sino también los esclavos. En la iglesia estaban amos y esclavos sentados a la par. Estaban judíos, griegos y latinos. Habían mujeres y hombres sirviéndose unos a otros. Sirviéndose unos a otros. Ahora, esto nos da una radiografía. La iglesia de Roma era sumamente diversa. Era sumamente diversa. Y cuando hay diversidad, mis hermanos, hay problemas. Cuando hay diversidad, hay problemas. Seguramente por eso es que Pablo le escribe a las personas de Roma, dado que son tan diversos, dado que es tan hermoso lo que están viviendo en sus casas con personas desde diferentes trasfondos, desde diferentes idiomas, con diferentes niveles sociales, con diferentes posiciones políticas y sociales en la ciudad de Roma. Bueno, seguramente están teniendo ciertas dificultades para llevarse. Pero esa es una de las razones por las cuales les estoy escribiendo. Ahora, Pablo no solo quería notar las diferencias de la iglesia de Roma, sino que también en esta radiografía que hace de la iglesia de Roma, lo que está diciendo es qué hacían estas personas. Fíjense algunos de los títulos que daba a las personas que acabamos de mencionar. Ellos son colaboradores. Y esto es hermoso, porque en la iglesia así deberíamos de reconocernos. Nosotros no somos, no tenemos un rango más alto ni más bajo que el otro. Nosotros somos colaboradores en el servicio del Señor. Somos colaboradores. Si nosotros nos reconociéramos como colaboradores, no tendríamos competencia en las iglesias. No quisiéramos ser unos más altos que otros. No quisiéramos vernos mejor que otros. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como colaboradores en la obra del Señor. Ahora, también menciona cosas cotidianas, como por ejemplo, estas personas arriesgaron su vida por mí. ¿Podríamos decir esto de nuestros hermanos de las iglesias, mis hermanos? Un día el hermano tal arriesgó su vida por mí. Tenemos tanto amor, tenemos tanta comunión, tenemos tanta relación unos con otros que un día arriesgaron su vida por mí. Además, a algunos les dice Pablo, es mi querido amigo. Miren qué hermoso esto, porque en las iglesias, ¿cuánto hace falta que nos nombremos así, como querido amigo? A veces lo que tenemos en la iglesia son conocidos, a veces lo que tenemos en la iglesia son hermanos, a veces lo que tenemos en la iglesia son personas que tenemos en la vista, pero amigos, para ser amigos y para decir querido amigo, necesitamos invertir tiempo. Yo doy gracias a Dios porque en Calvary Chapel tenemos queridos amigos y tenemos personas que incluso nos decimos somos casi familia. Eso es hermoso en las iglesias y eso era parte de lo que se vivía en la iglesia de Roma y Pablo lo quería denotar. Hay personas ahí que estuvieron, dice Pablo, en la cárcel conmigo. Es decir, que habían sufrido penalidades por causa del evangelio, de tal forma que habían sido encarcelados juntos y habían sufrido. Y es que muchas veces la iglesia no solamente es un lugar donde vamos a compartir felicidad, también vamos a compartir dificultades, tristezas.
Pero cuando nos reconozcamos como iglesia, ellos estuvieron en la dificultad conmigo. Ellos estuvieron ayudándome. Ellos estuvieron aquí. Cuando más los necesitaban, estuvieron ahí. Hay otros títulos. Buen hombre, aprobado por Cristo, obreros del Señor. Qué hermoso esto también, hermanos. Que entre nosotros nos reconozcamos como personas que trabajan en la obra del Señor y podemos decirnos son obreros del Señor. Otros títulos, amado, dice, amados, amados. Tantos son amados que a una de ellas le dice, ella es como una madre para mí. Wow. A veces nosotros andamos en busca de personas que formen familia con nosotros. En la iglesia podemos encontrarlo. En la iglesia podemos encontrar madres. En la iglesia podemos encontrar padres. En la iglesia podemos encontrar hermanos. Muchos de nosotros quizás no hemos tenido la mejor experiencia con padres, madres, hermanos, hermanas en la iglesia del Señor. Lo que Él espera, como vimos la semana pasada, es que seamos tan relacionales entre nosotros que incluso podemos decir, Él ha sido como una madre para mí. Él ha sido como un padre para mí. Ellos son como mis hermanos. Ellos son como mi familia. Ahora, esto no se da de forma artificial. Pablo va a decir, los que se reúnen con ellos. Es que esta es la única forma de mantener esta relación, reuniéndonos constantemente, visitándonos constantemente, estando juntos constantemente. Y entonces nos vamos a llamar, como sigue diciendo, vamos a ser hermanos y creyentes. ¿Cómo era la iglesia de Roma con esto que acabamos de leer? Ya dijimos, eran personas muy diversas, desde diferentes estratos sociales, con diferentes idiomas, con diferentes antepasados, con diferentes formas de relacionarse entre sí, pero estaban juntos en las casas, reuniéndose, de tal forma que Pablo incluso los reconoce como hermanos, como amados, como colaboradores, como obreros. Si nosotros tuviéramos que describir, mis hermanos, nuestra iglesia, lo haríamos de esta forma. Somos colaboradores. Hemos arriesgado la vida unos por otros. Somos obreros, somos amados, somos familia. Aquí hemos encontrado madres, padres, hermanos. Somos creyentes en Cristo Jesús. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Fíjense, a pesar de que el igle crecimiento diga lo contrario, la iglesia del Señor debe ser diversa. ¿Por qué digo que a pesar de que el crecimiento diga lo contrario? Porque hay manuales de cómo hacer crecer la iglesia. Y parte de esos manuales lo que dicen es, búsquense gentes iguales a ustedes. Esa es una de las claves. Si quiere tener una iglesia grande en una zona populosa de la ciudad, bueno, busque gente igual a usted. Si quiere tener una iglesia grande en las zonas de dinero de la ciudad, bueno, busque gente que tenga dinero. Y entre más iguales sea, más va a crecer la iglesia. Bueno, eso dice la iglesia de crecimiento. Pero cuando vemos las comunidades que Pablo estaba escribiéndole, lo que vemos es algo totalmente diferente. Vemos que la iglesia es diversa y se espera que sea diversa. ¿Por qué? Porque número uno, el evangelio se está tratando de hacer. Jesucristo vino, como lo hemos visto en Efesios y lo decimos y lo repetimos vez tras vez, a unir aquellas cosas que la sociedad, que el pecado ha separado. Es normal que las personas de dinero se junten entre ellos. Cuando están formando bancos, formando empresas, es normal. Pero en la iglesia, lo que Dios espera es que gente de dinero y gente que no tiene los mismos recursos pueden estar juntos, unidos, no por el dinero, sino unidos por el Señor y su misión. Es normal que los hombres se junten en su lado a ver el partido de fútbol y las mujeres se junten a ver otras cosas. Es normal, la sociedad nos invita a hacer este tipo de cosas, pero en la iglesia lo que Él espera y el Señor espera es que el Evangelio nos una en Cristo para cumplir su misión. Es normal que las personas que tienen una ascendencia y un lenguaje puedan unirse entre ellos y los que tengan otro lenguaje se unan entre ellos porque se entienden. Pero lo que el Evangelio y Jesucristo está haciendo es uniéndolos en una sola casa de amor para que puedan compartir juntos la misión y de esa forma puedan crecer juntos y de esa forma se puedan servir juntos. Es muy fácil, mis hermanos, es sumamente fácil el poder servirnos los unos a los otros si
somos iguales entre nosotros, si tenemos los mismos pensamientos, si tenemos el mismo idioma. Lo difícil es servirnos cuando somos tan diferentes. Pero ahí es donde Dios quiere que crezcamos y cumplamos su misión. En medio de las diferencias vamos a crecer, porque vamos a usar nuestros dones para servir a personas que quizás no piensan como yo, que quizás no sienten como yo, que quizás no hablan como yo, que quizás están en otro mundo diferente al mío, pero lo hago porque Cristo espera eso, porque en Cristo Dios ha borrado todas esas diferencias. Mis hermanos, la iglesia de Cristo debe ser diversa, debe ser tan diversa como la sociedad es. Y a mí, sinceramente, me alegra porque en nuestra iglesia hemos comprendido eso y no nos buscamos solamente las personas que somos iguales, sino que cada uno viene desde diferente trasfondo, desde diferente trabajo, desde diferente profesión, desde diferentes cosas que hacen entre semana, desde diferentes zonas. Ahí llegan los de zona 5, ahí llegan los de zona 18, llegan los de zona 1, llegan los de zona 11, llegan los de Mirko. Y eso está bien, porque eso es lo que ha venido a hacer Jesús. Cuando la sociedad nos divide por zonas, por estratos sociales, por intereses, Jesús nos está uniendo en Él para que nos sirvamos y para que crezcamos juntos. La iglesia debe ser diversa y se espera que sea diversa, a pesar de que hayan voces que digan lo contrario. Otra cosa, la cotidianidad y el servicio mutuo nos debería conducir hacia la unidad en la diversidad. Cuando nosotros nos servimos unos a otros, eso nos provee unidad. Cuando nosotros convivimos y compartimos la comida entre semana, eso nos provee unidad. Cuando nosotros compartimos los quehaceres que hay que hacer y las cosas buenas y las fiestas y los sufrimientos, eso nos provee unidad. Por eso Pablo recalca la cotidianidad que ha tenido con las iglesias de Roma. Han sufrido conmigo, han servido conmigo, han estado conmigo. Eso es lo que debemos de procurar. Ahora, esta cotidianidad y este servicio mutuo no se logra de una forma normal en nuestra sociedad. No se logra porque cada uno anda procurando sus propias metas. Cada uno anda procurando sus propios sueños. Cada uno anda buscando sus propios beneficios. Cada uno tiene su trabajo. Cada uno tiene su familia. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la cotidianidad y el servicio mutuo? Lo vamos a lograr solamente intencionalmente. Es que nosotros deberíamos de procurar estar en los momentos difíciles con nuestros hermanos. Es que nosotros debemos de procurar estar en las fiestas con nuestros hermanos. Es que nosotros deberíamos de procurar convivir entre semana juntos. Aunque no tengamos tiempo, aunque apenas tengamos ciertas horas a la semana, deberíamos de procurar estar juntos para que podamos hablar de la misma forma que Pablo hablaba de la iglesia de Roma. Hoy en la mañana me escribió un hermano de la iglesia simplemente para preguntarme cómo estaba. Y eso es hermoso, mis hermanos. Eso es hermoso. Así deberíamos de tratarnos. ¿Cómo estás? Estoy bien, o estoy cansado, o estoy triste, o estoy con dificultades. Pero uniéndonos en esto. Voy a orar por vos, voy a estar con vos. ¿Querés que nos juntemos para hablar? Sentémonos. O compartirnos las cosas buenas. Hoy, por ejemplo, Carlita nos mandó la noticia que Suemi ganó el tercer lugar en Spelling Bee. Qué hermoso eso. Lo celebramos juntos, lo disfrutamos juntos. Y cuando nos escribamos cartas, nos vamos a escribir, estuvimos juntos en estas alegrías. Pero también hay hermanos que comparten sus tristezas, sus dificultades. Y los lunes que tenemos oración, que los hermanos piden, oren por esto, oren por lo otro. Esa es la oportunidad de compartir la cotidianidad juntos como hermanos. Eso es lo que nos ha llamado el Señor, mis hermanos, y deberíamos de procurar hacerlo vez tras vez. Y si alguno no lo está haciendo, comenzar haciéndolo ahora. Y una tercera cosa que nos enseña esta larga lista de saludos, la identidad de la iglesia se encuentra en Cristo. Es hermoso también como Pablo va a decir varias veces, ellos son mis hermanos en Cristo, hemos sufrido en Cristo, estamos juntos en Cristo, trabajamos en Cristo. ¿Dónde reside nuestra unidad? En que somos hijos del mismo Dios y que nuestro Señor es Cristo.
Por eso la famosa frase en Gálatas, no hay judío o griego, no hay esclavo o libre, no hay varón ni mujer, era una realidad en las iglesias de Roma. ¿Por qué era una realidad? Porque su identidad no estaba fundada en que tenían dinero o no tenían dinero, en que eran amos o que eran esclavos, en que eran hombres o que eran mujeres. No estaba fundada en eso. Su identidad como iglesia estaba en Cristo. ¿Por qué no debemos de saludar los unos a los otros? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué debemos de preocuparnos los unos a los otros? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué debemos de ser familia los unos a los otros? Porque nuestro hermano mayor es Cristo. Porque tenemos un solo Padre. Cuando nosotros nos digan, ¿cuál es su identidad como iglesia? Bueno, mi identidad debe ser no donde estamos, no nuestra alabanza, no las formas en que hacemos las cosas. Es que seguimos a Cristo, nuestro Señor. Esa va a ser la única unión que nos va a mantener firmes a pesar de nuestras diferencias. Si seguimos a Cristo, la unidad va a darse, al menos naturalmente. Cuando nosotros sigamos otras cosas, vamos a perder esa unidad. Sigamos adelante. Fíjense lo que dice el versículo 16, donde nos quedamos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Eso significa la palabra ósculo, mis hermanos. Si tienen la Reina Valera y ahí dice ósculo, eso significa beso. Ahora, es interesante, pero esto se fue perdiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Leí un comentario que decía que por los abusos del ósculo santo, entonces las iglesias optaron por solo darse besos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero seguramente al principio no era así. Ahora, ¿por qué se dieron esos abusos del beso santo? Bueno, porque no se acordaron de la segunda palabra. Es que el beso, es que el ósculo, esta señal de saludo y de intimidad que debemos de tener en la iglesia, tiene que ser santo, tiene que ser apartado, tiene que ser reflejo de lo que somos para Dios, un pueblo santo y escogido para su misión. Seguramente las personas de la iglesia a lo largo de la historia comenzaron a darse este beso buscando sus propios placeres y su propio goce. Y eso nos puede pasar a nosotros y debemos de recordar esto que estamos haciendo, el abrazo, el saludo, el beso, es un beso santo. Es un beso sin intereses personales. Es un beso pensando en que somos hermanos en Cristo. Salúdense los unos a los otros. Y al final dice, todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Esto es lo que Dios espera de las iglesias, mis hermanos. No solo que como comunidad y como casa estemos unidos, sino que todas las iglesias podamos saludarnos de esa manera. Y esto es una tarea pendiente, creo que, de nuestras iglesias y de nuestras iglesias, porque pocas veces nos hablamos y nos saludamos unos a otros. Pocas veces vamos y visitamos a otras casas. Pocas veces vamos y visitamos otras iglesias. Y debemos de seguir haciéndolo. A pesar de que no adoren como nosotros, sí. A pesar de que no adoren como nosotros. A pesar de que no prediquen como nosotros, sí. A pesar de que no prediquen como nosotros. A pesar de que no se vistan como nosotros, sí. A pesar de que no se vistan con nosotros. ¿Por qué? Porque estas también son iglesias de Cristo. Él es nuestro Señor. Por tanto, nosotros somos hermanos. Sigamos, mis hermanos, avanzando. Dice la siguiente parte del versículo, después del versículo 16, sigue el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o a sus propios deseos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahora, esta unidad, mis hermanos, esta unidad tiene sus enemigos. Y esta unidad que eh,
debían de tener las iglesias de Roma estaba siendo amenazada. ¿Por quiénes? Bueno, habían ciertas características de estas personas. Número uno, los que causan división. Número dos, los que trastornan la fe, enseñando en contra de la fe recibida. Número tres o cuatro, los que servían a sus propios intereses o a sus propios vientres, decía, o a sus propios deseos. Y número cinco, los que los engañaban con palabras suaves. Y esto, mis hermanos, es algo que debemos de tener cuidado, incluso en nuestras iglesias. ¿Hay personas que quieren causar división en nuestras iglesias? Es posible que sí. Esta semana di una clase de la doctrina del Espíritu Santo y esta era una de las cosas principales a las cuales atacábamos. El Espíritu Santo nos viene a unir porque todos hemos bebido del Espíritu Santo, pero hay personas que quieren causar división. Tenemos que tener cuidado con estas personas. Tengo que tener cuidado si yo soy el que quiero causar división. Hay personas que trastornan la fe porque enseñan otras cosas a la fe que hemos recibido a lo largo de la historia de la iglesia. Esa fe y esas cosas principales de las cuales creemos. Ahora que estamos dando las clases de bautismo, estamos aprendiendo esas cosas principales que creemos y las cuales están contenidas en el credo de los apóstoles. Hay personas que van a atentar contra esas enseñanzas. Hay personas que se van a servir a sus propios intereses. Yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, yo quiero tener estos deseos, yo quiero que el ósculo santo sea para mis placeres. Y tenemos que tener cuidado con estos. Hay personas que engañan con palabras suaves, con palabras de dulces, con palabras de esas que te van enrollando vez tras vez. Aquí en Guatemala le dicen a estas personas casaqueros. Así le dicen a esas personas que tienen esta labia para engañar. Cuidado, mis hermanos, porque en nuestras iglesias también se pueden entrometer este tipo de personas. Yo puedo ser una de estas personas. Cuidado, cuidémonos entre todos de estas personas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creo que dos cosas. Número uno, saber cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que tener. Y para eso tenemos nuestra regla de fe. Y para eso nos estamos aprendiendo de memoria el credo de los apóstoles. Aquellos que atenten contra estas enseñanzas, tenemos que tener cuidado. Contra aquellos que atenten contra la enseñanza de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de la comunión que tenemos que tener, de la resurrección y de la vida plena que tenemos que tener. Cuidado con estas personas. Porque en Facebook, en nuestras iglesias, en los parques, hay personas que están enseñando cosas en contra de esta regla de fe. Y tenemos que ser sagaces. Pero hay una cosa más que tenemos que hacer y son los consejos que Pablo da ante las iglesias. Número uno, tengan cuidado. Cuidado, mis hermanos. Abramos nuestros ojos ante estas personas. Número dos, dicen, manténganse lejos de ellos. Y esto a veces nos va a costar, porque a veces las personas que están haciendo estas cosas son las personas que son más cercanas a nosotros, pero Pablo dice, tengan cuidado, porque estos están queriendo desunir la iglesia de Cristo, separar la iglesia de Cristo. Mejor alejémonos de estas personas que nos están trayendo mal, que nos están trayendo falsas enseñanzas, que nos están tratando de quebrar como cuerpo de Cristo, a que el cuerpo de Cristo sufra. Tercera cosa que nos dice, sigan siendo obedientes. Pablo dice, yo he oído la obediencia que ustedes tienen, sigan así. Van a venir personas que van a atentar con nuestra obediencia. No le obedezcas al Señor, venite, hace esto, venite, hace lo otro. Y nosotros debemos de mantenernos firmes en la lealtad a Jesús. Cuarta cosa que nos dice, sean sabios, sagaces para hacer el bien. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos y caminar en la bondad que Dios nos ha enseñado. Y lo contrario, dice, sean inocentes para el mal. Es decir, alejémonos del mal. Hay muchas personas que son sabios para hacer el mal. Son buenos para maquinar entre ellos y en su mente cómo van a hacer el mal. Pablo le dice, no sean así. Si van a maquinar algo, que sea para la bendición de nuestros hermanos, para la unidad, para la paz. Pero para el mal, mejor alejémonos de ellos. Mis hermanos, hay personas que van a atentar contra nuestra unidad, contra la iglesia, contra nuestras enseñanzas. Tengamos cuidado, mantengámonos lejos, obedezcamos al Señor, seamos sabios y alejémonos de toda clase de mal.
termina diciendo Pablo? El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y que la gracia de Dios en medio de esta situación que están viviendo sea con ustedes. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que la unidad debe cuidarse, pues es señal de la paz y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice, miren, aguanten un poco de tiempo, cuiden la unidad un poco de tiempo, porque un día el mal va a desaparecer, el Señor va a destruir toda esa clase de mal, pero mientras tanto, tengan cuidado, sean sabios para hacer el bien, aléjense de las personas que atentan contra su unidad. Mientras estas cosas suceden, mientras esperamos que Dios se manifieste y quite el mal de la tierra y renueve todas las cosas, debemos de enfrentarnos a las cosas que obstaculizan la unidad en medio de la diversidad. Mis hermanos, y esto nos lleva a pensar entre nosotros, ¿qué cosas son las que hay en mí? ¿Qué cosas hay en la iglesia que nos están alejando de la unidad que Dios quiere? Esas cosas debemos de desecharlas, debemos de alejarlas. Es posible que yo esté tratando de hacer la voluntad mía en medio de la iglesia y tal vez Dios no nos está llevando por ahí y yo quiero hacer estas cosas y lo que está tratando de crear es fricciones. Cuidado, cuidado. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos mantenga en un solo corazón, en un mismo sentir, para que podamos seguir caminando en esta unidad. Ojalá que nuestra iglesia pueda ser como las iglesias de Roma, como esperaba Pablo que la iglesia de Roma fuera. Para terminar, algunas preguntas. ¿Nuestras comunidades reflejan la unidad en Cristo que esperaba Pablo? ¿Calvary Chapel está reflejando esto? Ojalá que sí. Número 2, ¿valoramos la diversidad o solo buscamos nuestros propios intereses? Queremos hacer solo lo nuestro. Queremos juntarnos con solo personas que son iguales que nosotros. Queremos hacer las cosas solo porque nos mantienen a nosotros. Las alabanzas las cantamos solo las que nos gustan a nosotros. Tenemos que valorar la diversidad que hay en medio de nosotros. ¿Y nuestras vidas están orientadas a cuidar la unidad o están orientadas a la división? Ojalá, mis hermanos, que nos orientemos hacia la unidad. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Intencionalmente, estando juntos, congregándonos juntos, comiendo juntos, valorándonos unos a otros. ¿Y qué hacemos con los que no están en ese mismo sentir, que quieren desunirnos, que quieren predicar otras cosas, que nos quieren hacer el daño porque buscan solo de las cosas de ellos? Tengamos cuidado, alejémonos y esperemos que Dios pueda intervenir en estas situaciones. Si hacemos esto, mis hermanos, lo que Pablo esperaba de la iglesia de Roma se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Que esto seamos nosotros, mis hermanos. Que esto sea Calvary. Que esto seamos el cuerpo de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta radiografía que tú hiciste por medio de Pablo, de la iglesia de Roma. Gracias porque nos invita a poder convivir y compartir juntos para que la unidad se haga presente. Tú no quieres que seamos iguales todos, Señor. Quieres que seamos diferentes para poder servirnos, para poder hacernos crecer juntos, para que podamos mostrar tu evangelio y lo que tú viniste a hacer. Que eso sea Calvary, que eso sea el cuerpo de Cristo, un reflejo de tu evangelio, un reflejo de lo que tú quieres para esta sociedad que está quebrada, que está partida, pero que tú estás transformando. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a detectar si en nosotros hay actitudes malas que están minando la unidad, porque queremos seguir caminando juntos, queremos seguir creciendo juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, nos vemos el domingo en nuestra comunidad para cantar juntos en medio de la diversidad y servirnos juntos en amor. Los lunes oramos los unos por los otros, nos servimos y llevamos las cargas los unos por los otros. Y los jueves seguimos estudiando el libro de Romanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar nuestros corazones
y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz noche.